Dios les bendiga, somos tu familia, tus amigos de Red Creativa. Estamos en el segundo episodio de nuestro contenido, de esta nueva serie de contenido que estamos creando, Open Mic. Mi nombre es José Morales y estoy encantado de que puedan disfrutar de este contenido, de que sea de edificación y de bendición para sus vidas, pero no estoy solo. Antes de presentar al invitado y de que hablemos un poquito acerca de su vida y de diversos temas, quiero recordarles que el fin de esta serie y de estos diálogos es que podamos tener justamente eso, una conversación en donde haya un intercambio de ideas, donde los temas que vayan surgiendo los vayamos hablando y que al final de este video usted pueda encontrar que aprendió, que está de acuerdo con el presentador o con el invitado y que también pueda compartir a través de los comentarios o de los mensajes sus ideas respecto a los diversos temas que vayamos hablando. Sin más dilación, quiero que recibamos en este segundo episodio al pastor Juan José Coto. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Nada, súper contento por la invitación y dialoguemos. Así que gracias a los muchos de Red Creativa por tomarme en consideración y disfrutarme este tiempo con todos. Eso es así. Para cada uno de los amigos que tal vez no han tenido el beneficio de escuchar al pastor Juan José ni en sus conferencias, ni predicando, ni en algunos diálogos que lo hemos tenido anteriormente, quiero que comencemos por el hecho de presentarnos. Pastor Juan José, tu edad, tu ocupación, tal vez un poquito de ti, háblanos acerca de ti. Ya estoy entrando en la vejez. Nada, tengo 39 años. Mi nombre es Juan José Coto. Por la gracia del Señor soy pastor de la Iglesia Comunión. Soy padre de 3 hermosos niños, Génesis, Gabriel y Gian, y esposo de una mujer maravillosa, Roseleni Díaz, que es la que aguanta y dirige todo en casa. Nada, yo creo que esas son las bendiciones más importantes que, que me definen esencialmente, padre, esposo y sobre todo hijo de Dios. Padre, esposo e hijo de Dios. Así que ya tenemos como que estos 3 pilares acerca de nuestro invitado, que saben que va de alguna forma a dar indicios de por qué dice lo que dice o por qué va a compartir ciertas ideas con nosotros a lo largo de este diálogo. Te pregunto, antes de avanzar y hablar de diversos temas, pastor full time. Sí, pastor a tiempo completo. Pastor a tiempo completo. Háblanos un poquito acerca de tu preparación ministerial, de tu preparación académica, ya que personalmente pues puedo conocer algo, fuiste maestro, profesor asociado, has trabajado áreas ajenas a esta labor pastoral que estás desempeñando ahora, así que háblanos un poquito de tu trayectoria, tal vez ministerial y profesional. Estoy predicando, esencialmente comencé a predicar desde niño, pero realmente tal vez mi inicio como predicador se dio a los 17 años. Fui presidente de jóvenes en mi iglesia, Fuente de Salvación Misionera, de ahí pasé a ser presidente nacional de la Juventud de Fuente de Salvación Misionera como por 4 años, cuando eso estaba a su vez haciendo mi bachillerato en educación en historia en la Universidad de Puerto Rico. Parte de la razón de hacer el bachillerato en educación en historia era ya apuntando hacia el ministerio, tener herramientas para poder enriquecer tal vez la prédica, la enseñanza. Así que la guía de la historia en primera instancia era buscar contenido para predicar. Después descubrí que de alguna manera era el amor siempre de mi vida. Así que cuando me gradué del bachillerato, en aquel momento pues comencé a buscar cómo prepararme teológicamente y ahí comencé mi maestría en el Seminario Teológico de Puerto Rico. De la misma manera, mientras estudiaba, estaba dirigiendo los institutos bíblicos del Concilio Fuente de Salvación Misionera en aquel momento, así que me encargaba de desarrollar pastores, de desarrollar personas, de dar conferencias en la denominación y de estructurar los institutos bíblicos a nivel nacional del concilio. Cuando terminé mi maestría en teología, ya me introduje un poquito más de lleno en el ministerio y más o menos hace como 3 años comencé mi doctorado en historia, ya que de nuevo fue un amor que le cogí a la historia, así que ahora mismo estoy ya escribiendo mi tesis, en periodo de escribir ya la tesis en historia. Y más o menos como desde el 2017 estoy a tiempo completo en el ministerio pastoral, primeramente como parte del equipo pastoral de la Iglesia de la Travesía y desde hace 2 añitos en el proceso de plantar lo que hoy en día es Iglesia Comunión. Wow. Tengo varias preguntas acerca de lo que fuiste mencionando y realmente porque me interesa saber acerca de eso. Mencionaste que predicaste desde muy joven, desde niño.
aunque de joven fue como que asumiste Ujú. esta idea de, ok, sí, me invitan, me dan las oportunidades, predico. Y luego trabajaste directamente dando formación a estos institutos bíblicos de la denominación a la que en aquel momento pertenecía, y decidiste estudiar historia, inicialmente como unidad de enriquecer tu prédica, y ahora estás desempeñándote como pastor. Esta idea a la que has llegado, este punto en el que has llegado, que te desempeñas como pastor full time, ¿fue algo que tú soñaste desde muy chiquito, algo que te mencionaron, algo que tus padres o los hermanos de la iglesia te decían como que tú predicas, tú puedes ser pastor, o hubo un momento en donde tú llegaste a la realización de que algo que te apasionaría hacer, servir a la gente a través de un ministerio, o tuviste esta experiencia que tal vez algunos de los que nos están escuchando han tenido de un Ya, llamado ya, y ya. todo esto? ¿Cómo decides que quieres enriquecer tu prédica, que quieres dar paso hacia un ministerio y que ahora lo estás ejerciendo? Mira, yo creo que un poquito de todo eso y más. Sí, pasé por todos esos procesos de personas diciendo, predica, puede ser esto, puede ser lo otro. Personas que de alguna u otra manera se acercaban y veían en mí, no sé, evangelista, pastor, misionero, etcétera. Yo recuerdo que desde el inicio había una pasión más hacia el ministerio pastoral por mi pasión por la enseñanza. Siempre me ha gustado enseñar. Así que y es la razón por la cual, nada, como te decía, en el bachillerato lo hago. Me gustaba la historia, pero decido moverme a educación para poder adquirir herramientas y poder ser más efectivo a la hora de enseñar. Así que siempre me gustaba enseñar, me gustaba liderar. Las experiencias que había tenido liderando jóvenes, trabajando con ellos, habían marcado mi vida. Así que desde que tengo uso de razón hacia aspiraciones ministeriales, pues fui tal vez ese mucho que decía, yo quiero ser pastor, me gustaría ser pastor un día. Así que de alguna manera se convirtió en un sueño, un anhelo que el Espíritu Santo coloca en mí y que gracias a la misericordia de Dios, pues ahora de alguna manera estoy viviendo. Así que fue algo que sí, como que desde el principio, ya como a mis 17, 18 años, dije, esto es lo que algún día quiero hacer y quiero verme así. Wow, 17, 18 años. Realmente es impresionante, pero también es de admirar que desde esa etapa temprana, en donde probablemente muchas personas te dirían como que como ministro te vas a morir de hambre, búscate una profesión y demás, ya tú estabas tomando decisiones en pos de eso. Eh, Te pregunto, esta formación ministerial y académica que tuviste, ¿cómo podrías describirla? ¿Cómo fue esa etapa de tener una maestría y de desarrollar todo este conjunto de estudios que tal vez son complicados o muchas personas desconocen en qué consistiría una maestría, para una formación ministerial? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia en el Seminario Teológico de Puerto Rico? Tuve una maravillosa experiencia, creo que en mi generación, por lo menos en el momento en que estuve en el seminario, logré disfrutar de personas como, coger 3, 4 clases con Samuel Sullivan, coger 3, 4 clases con Jules Martínez, coger varias clases con José Martínez, coger clases con profesores de Estados Unidos. En aquel momento el equipo de profesores realmente para mí era excelente, muchos de ellos eran extraordinarios y fue todo un reto. Yo venía del campo de la historia, salía de la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico específicamente en ese momento a nivel filosófico en historia había un cambio que se estaba dando más hacia un movimiento posmoderno, por decirlo de alguna manera, todo lo que en historia era giro lingüístico, etcétera. Así que el Juan José que se gradúa de alguna manera de la Universidad de Puerto Rico estaba altamente cargado de muchas influencias historiográficas y filosóficas que no necesariamente estaban de acorde con el Evangelio. Así que el proceso del seminario fue un proceso de confrontar muchas de mis visiones, de confrontar muchas de mis concepciones, inclusive sobre teología, etcétera, y de un crecimiento increíble. Ser retado por cada uno de ellos fue sumamente importante y creo que como predicador, tal vez como maestro, como pastor, le debo mucho a cada uno de ellos. Y al grano de arena que colocaron en mí. Hoy por hoy inclusive tengo la oportunidad de enseñar como profesor adjunto en el mismo seminario y la razón de estar ahí, enseñar ahí en el seminario es gracias a profesores como Samuel Sullivan, como Jules Martínez, que una vez me gradué, le dijeron a la administración, mira, yo creo que él puede ser un buen candidato para enseñar y vieron en mí, abrieron el espacio. Así que de alguna manera
me colocaron esa hambre y ese deseo por el mundo teológico y por la academia, que de alguna manera ha sido crucial e importante para mi vida como pastor y como ministro. Wow. Tengo una pregunta, sorry con las preguntas, es que me van surgiendo en el proceso Claro. cuando vas mencionando estas experiencias que has tenido. En tu juventud, ¿puedes decir que tuviste un modelo dentro de la iglesia al que tú mirabas y decías como que yo quiero ser como él? Sí, yo creo que uno tiene muchos modelos en su desarrollo de vida. Yo creo que, nada, definitivamente uno de mis primeros modelos fue mi propio tío, que era pastor de la iglesia donde yo crecí. Varias personas, inclusive de la iglesia, que de alguna u otra forma pues, se convirtieron en modelo de liderazgo. Recuerdo uno en particular, Eugenio Rosa, era el esposo de mi tía, y digo era porque murió de cáncer. Y su fe inquebrantable en ese momento marcó para siempre mi visión del sufrimiento y de Dios. Sí, después tuve varios modelos. Ellos tal vez fueron los referentes más directos. Obviamente cuando ya entro a estudiar, pues Sullivan y Jules se convierten en paradigmas tal vez de amor por la enseñanza, por la lectura, por leer teología, por reflexionar teológicamente. Y diría que una de las personas que más ministerialmente ha marcado mi vida con relación a cómo entiendo el ministerio, cómo veo la iglesia, cómo pienso inclusive la predicación y la construcción de los sermones, es sin duda la oportunidad que tuve desde el 2017 conocer a Ronnie García, que era el pastor plantador de la Iglesia de la Travesía, y te pudiera decir que él tal vez es una de las figuras que más ha influenciado en mi forma de ver el ministerio y de hacer iglesia. Entiendo. Ya pasando de la persona que es Juan José, a hablar un poquito acerca de cómo él ve todo lo que lo rodea, cómo él analiza las cosas que están sucediendo. Quiero que hagamos un contraste y que de alguna forma compartas tu idea acerca de la condición de la pastoral y del liderato de la iglesia y la condición de la iglesia específicamente en Puerto Rico. Aunque si deseas aportar acerca de Estados Unidos, cosas que ves aquí y allá, obviamente puedes hacerlo en confianza. Primero, quiero comenzar con la pastoral. Tú eres pastor. Tú, más que nadie, conoces la condición en la que tú te encuentras, pero tú también compartes con un equipo pastoral, sí. Estás en continuo contacto con personas, tanto en el seminario como fuera de él, que acuden a ti, tal vez en búsqueda de consejos, tal vez en conversaciones, en eventos. ¿Cuál es la condición de la pastoral y del liderato de las personas que están llevando y dirigiendo la iglesia en Puerto Rico ante tus ojos? Cansados, no cansados, hay una transición, hay un pase generacional. ¿Qué necesidades tú crees que hay dentro de este liderato pastoral en la iglesia en Puerto Rico? Mira, yo creo que definitivamente pudiéramos enmarcar tres cosas. Cansancio es algo que yo creo que constantemente en cada generación lo vamos a ver. El ministerio pastoral es realmente sacrificado, es un trabajo continuo. Yo creo que uno de los peligros más grandes ahora, como siempre, en la pastoral son, número uno, las altas expectativas que a veces el pastor se coloca del ministerio, específicamente ante los diversos modelos pastorales que hay y la marca de cómo medirlos, ¿no? La gran mayoría de las personas tiende a medir la eficacia de su ministerio pastoral en base al éxito entendido por la cantidad de miembros que tiene, cuán popular es como predicador, etcétera. Y no, la realidad es que eso no son marcas genuinas, ni bíblicas, ni correctas de lo que sería un buen ministerio pastoral. Y ese es uno de los desafíos más grandes. El otro específicamente, yo creo que sí que definitivamente hay una especie de pase generacional. Aunque, no sé, yo creo que todo el que empiece en el ministerio o esté en el ministerio, más o menos en nuestras edades, va a decir lo mismo. Pero yo creo que hay una transición generacional marcada en estilo que se nota, y específicamente para la generación que está entrando, yo creo que uno de los desafíos más grandes es aprender a encontrar su voz en medio de las multitudes de voces que van a tratar de influenciarle cómo debe ser pastor. Tenemos específicamente modelos diversos en Estados Unidos de cómo debe ser pastor.
Y hay una tendencia bien fuerte rápido por la exposición de redes, la exposición de cómo lo veo en YouTube, cómo los veo en las redes sociales, a querer imitar porque pienso que como él se viste, como él habla, como se ve su iglesia, es la manera correcta para yo tener el mismo tipo de éxito que él tiene. Y terminamos siendo pequeñas copias de modelos norteamericanos o modelos de otros lados que no necesariamente funcionan. Así que yo creo que el desafío más grande es encontrar la voz propia en el ministerio, eh, acercándose a Dios y centrada en las escrituras y encontrar esa voz relevante que pueda marcar a su gente y que pueda enriquecer a su congregación. Yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tiene tal vez la generación de pastores que entra y la preparación. Yo creo que sí, yo creo que estamos en un momento donde la preparación teológica siempre ha sido importante, pero creo que ahora es crucial para un pastor prepararse teológicamente para poder enfrentar todos los desafíos que, que va a enfrentar con su congregación. Entiendo. Si bien mencionaste la palabra desafío, yo quisiera hacerte una pregunta acerca de los peligros. Ok, en tiempo reciente hemos visto algo que se le llama la cultura de la cancelación, polarización, Sí. cómo se pueden llegar a denunciar cierto tipo de discursos que en algún momento no se podían denunciar, no se podían eliminar y todo esto. ¿Tú ves en la polarización y en estas dinámicas sociales de redes y demás un peligro real para la pastoral y para la iglesia? En lo que nosotros podemos denunciar como pecado, como que está mal, o en la forma que tal vez estamos haciéndolo. ¿Tú crees que en la pastoral debe ajustar el delivery quizás? ¿O es un asunto de preparación que con más preparación podrían decir lo mismo de una forma más apropiada y correcta? Como que es un peligro real para la iglesia y para la pastoral ahora. Mira, yo creo que definitivamente es un peligro. No significa esto que tú bajes el delivery o que tú vendas tus principios o que de alguna manera licúes lo que tú entiendas que la escritura presenta. Pero es un desafío primeramente porque, como tú bien dices, este proceso de polarización, la cultura de la cancelación, se ha convertido en un nicho fuerte y constante en los Estados Unidos. Y hay una tendencia nuestra a querer tomar algunos de los hechos sociales, extrapolarlos aquí a la isla y asumir que aquí está sucediendo exactamente lo mismo de allá. Y entonces entrar en una serie de conflictos y de guerras culturales que en última instancia pues pueden quemarte, pueden agotarte, o meterte en serios problemas. Yo creo que lo mejor que podemos hacer como ministros es, y esto es parte de la preparación, es centrarse en el evangelio. Yo creo que el evangelio es suficiente para, para desafiar y retar tanto a conservadores como a liberales. El evangelio es suficiente para decirle a ambos que los ídolos que levantan culturales deben de caer y que sus corazones deben de someterse a Cristo. Y que el señorío de Jesús en última instancia va a retar cualquier modelo social conservador, cualquier modelo social liberal. Si yo como pastor no estoy preparado para que el evangelio y la cruz desafíen mis percepciones culturales, yo necesito comenzar a replantearme mis compromisos. Si son compromisos culturales, tanto de derecha o de izquierda, tanto conservador como liberal, o son compromisos genuinos con el evangelio. Yo creo que siempre que lo hago desde el evangelio va a informar dos cosas a mi vida. La primera, que yo tengo que crear sospecha antes de sospechar sobre la gente, tener sospecha de mí mismo, porque yo soy pecador. Y como pecador, yo puedo estar totalmente equivocado. Así que a quien primero tengo que predicar el evangelio y recordar que es capaz de herir y de lastimar soy yo. Así que yo necesito predicarme a mí mismo y recordar el evangelio. Segundo, recordar que el evangelio es suficiente y Jesús es más que suficiente para transformar vidas y personas, que argumentos sociales no lo van a hacer, pero el evangelio sí puede hacerlo. Yo creo que esa es la vía. Y ahí no es rebajar, no es reducir, es retomar la centralidad del evangelio y predicarlo con más pasión y con más devoción que nunca. Ok. Si necesitamos predicarlo con más pasión y más devoción que nunca, y yo creo que los pasados años
han de alguna forma condicionado la forma en la que la iglesia está trabajando. Y cuando digo condicionado, es que nos ha sacado de tal vez nuestro estado de comodidad, o hasta tal vez algunas personas lo ha llevado a la conformidad de que esto es lo que puedo hacer porque pasamos por 2 años de pandemia y nos limitaron los recursos, la cantidad de espacios, la forma en la que se debían hacer las cosas. ¿Crees que esta nueva apertura que estamos teniendo, de que de alguna forma alguno diría que estamos volviendo a la normalidad, pero que de otra forma también vemos en los noticieros, vemos en las redes sociales que hay conflictos bélicos y hay conflictos de muchos tipos? Esto es un punto de inflexión para la iglesia. El hecho de que algunos diría que hay una tercera guerra mundial en desarrollo, de que estamos saliendo de una pandemia, de que específicamente en Puerto Rico la situación política y económica cada vez se vuelve más crítica. Es un punto de inflexión para la iglesia, un punto de quiebre para reordenar nuestras prioridades, apuntar a nuevos objetivos, cambiar muchas cosas, o tal vez piensas que es un punto que más para cambiar, sino para insistir y persistir en lo que estábamos haciendo. Mira, gracias por esa pregunta. Tal vez ese es uno de los recursos maravillosos de uno tal vez conocer y trabajar con la historia. A principios del siglo XX, Europa completa se encontró con lo que se llamó el Spanish Flu, o una pandemia que estaba matando cientos de personas. Estamos hablando del inicio del siglo XX, con un genocidio que se da en varios pueblos cerca de Europa, con el inicio después de la Primera Guerra Mundial y después un tiempo de recesión, de hambruna global, con la Segunda Guerra Mundial. Y la iglesia se mantuvo y se sostuvo. Piensa en el surgimiento inclusive de la Reforma. Europa pasa desde el siglo XIII hasta el siglo XV, pasa por un proceso de cambio climático donde literalmente se le denomina una pequeña edad de hielo, y eso lo que produjo es que todos los países productores de grano perdieron sus cosechas. Tenía gente muriéndose en masa por hambre. A eso le suman la peste negra, que es la epidemia más grande que la humanidad ha enfrentado. A eso le suman la guerra de los 30 años en Europa. Y llegamos a una iglesia que estaba un poco estremecida, y surge entonces la Reforma Protestante. Pero la iglesia continuó. Así que yo creo que de alguna manera una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a vencer la tendencia del presentismo en nuestra vida. Nosotros creemos que el único tiempo que existe es el presente, y por lo tanto miro todo a la luz de los acontecimientos inmediatos. La inmediatez es la que domina mi reflexión eclesial, pastoral, ministerial. Y nada, la historia está ahí y la Biblia está ahí sobre todo para recordarme que Jesús es el Señor de la historia y que nada le sorprende. Así que por un lado uno pudiera decir, la iglesia debe continuar siendo iglesia a pesar de todas estas dificultades, porque ahora más que nunca, si algo ha golpeado estos 2 años de pandemia, este momento de lo que a todas luces pareciera ser un conflicto que salga del lugar geográfico de Rusia y Ucrania, que ya de por sí es atroz y sumamente triste, pero obviamente las nociones de volver a entrar en amenaza nuclear asusta a todo el mundo. Yo creo que a pesar de todas estas situaciones nos golpean en la cara y nos recuerdan que la iglesia, y esto es un término bíblico que para mí es importante, la iglesia vive en exilio. La iglesia vive en exilio. Este no es el mejor mundo posible. Y por lo tanto, el mundo en que vivimos es un mundo caído de dolor y de sufrimiento. Esa es la realidad. Y vivimos en medio de ese mundo. Las cosas no son como deberían ser. Por eso la Escritura nos va a llamar peregrinos y extranjeros. Porque nuestra esperanza cristiana es que el mundo solamente va a ser transformado cuando el Señor Jesucristo aparezca y transforme todas las cosas para gloria y para honra de su nombre. Así que mientras tanto, el llamado a la iglesia es seguir siendo iglesia. Ahora, por otro lado, definitivamente hay unos nuevos desafíos. Miraba un artículo recientemente sobre la dificultad que se está teniendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en que las personas luego de la pandemia retornen a sus iglesias, a sus servicios presenciales. O sea, pareciera ser, y nada, leía inclusive que era la queja de este autor que escribe este artículo y decía,
Yo soy profesor universitario y por primera vez entrevisto a mis jóvenes y me doy cuenta, a mis estudiantes, y me doy cuenta que estudiantes de seminario me responden que no tienen compromiso con una iglesia local, que todavía se sienten sin iglesia inclusive. Y le dice, mira, yo hablé con varias amistades y de igual manera, es algo sorprendente el hecho de que la pandemia, al momento en que se cerraron las iglesias y que todo el mundo, pues, obviamente, por los cuidados se mantuvo en su casa, hay mucha gente que se le ha imposibilitado o que no ha vuelto nuevamente a la iglesia local. Y obviamente sabemos que el mundo ha cambiado. Las universidades exploran más que nunca la educación a distancia. Los trabajos exploran más que nunca el trabajo a distancia. La iglesia definitivamente ha empezado a usar la tecnología y las redes para expandirle, pero debe ser eso. Y aquí yo creo donde vamos a tener que necesitar mucha sabiduría, porque uno de los grandes desafíos, saber que las redes son una expansión de la vida ministerial, pero la iglesia debe ser contracultural y recordar que es una comunidad de personas reunidas en un cuerpo para glorificar a Dios. Tal vez ahí hay uno de los desafíos más importantes de este tiempo. Tal vez lo respondiste de alguna forma, pero puntualmente, ¿tú piensas que puede existir una congregación virtual? Mira, eso contestar ahora, y esto es un desafío, no es algo que he tomado, que he reflexionado teológicamente sobre esto, pero ya se están dando ciertas reflexiones. Personalmente pienso que no. Personalmente pienso que esencialmente tú necesitas ver personas. El ser humano es un ser social. Y eso es una estipulación, no solo un enunciado teológico, y es teológico esencialmente porque parte de lo que apunta a la escritura es que somos hechos imagen y semejanza de Dios. Y nuestro Dios es una comunidad perfecta. El cristianismo confiesa un monoteísmo trinitario. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son de la misma sustancia, son tres personas, es una comunidad perfecta. Así que nuestro Dios es una comunidad perfecta. Agustín de Hipona es el mejor que trabajaba esto específicamente con el rol del Espíritu Santo, cuando decía el Padre ama al Hijo ama al Padre y el Espíritu Santo es el vínculo de amor que viene del Padre al Hijo. Y es interesante porque cuando uno mira entonces las lecturas de las cartas de Pablo, principalmente es el Espíritu Santo el que es dado a nuestras vidas quien nos une a Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, en esencia, la salvación se ve como el ser introducidos en esa comunidad perfecta, ser parte del pueblo de Dios. Y la imagen de pueblo de Dios constantemente en la Escritura nos recuerda que este es algo donde nos veamos presencialmente. Nuestro Dios se hizo carne. Así que el misterio de la encarnación, la realidad comunitaria. Yo creo que la iglesia es iglesia en persona. Y no es que uno dude y pues alguien que quiera filosofar sobre la noción de la realidad virtual y la presencia virtual, que siempre va a ser acorporal y eso es súper peligroso. ¿No? Nuestra sociedad se mueve hacia una verdad externa al cuerpo, ¿no? Algo casi como el gnosticismo Sí, en el primer siglo, que súper eso, semejante. que eso lo vemos en Meta, lo vemos en... Exacto. Es casi una vuelta. Esto no están inventando la rueda. Esto es casi una vuelta nuevamente al gnosticismo, a tener en poco la identidad corporal, la realidad corporal. Yo creo que en ese sentido la iglesia debe ser altamente contracultural. Ahora, que el espacio virtual y el mundo no sea, pues, definitivamente deben haber ministerio y se incorporará gente para poder llevar el evangelio en esos nuevos espacios. Y sí, la iglesia tal vez definitivamente necesita ya ahora replantearse la necesidad de ministerios para medios, ministerios para trabajar en esas áreas, pero que la esencia de la iglesia no es movida por ninguna moda tecnócrata o de algún movimiento tecnológico. La iglesia utiliza eso, pero la iglesia es la reunión de los santos por la gracia del Espíritu Santo en Cristo Jesús para adorar a nuestro Dios Padre. Así que definitivamente para mí sería un oxímoron hablar de iglesia virtual, cuando la iglesia esencialmente es el llamado a salir de la adoración a la individualidad y exponerme al desafío de la comunidad y ser comunidad. Me gusta mucho cómo puedes expresarlo como un desafío y cómo
no es que lo descartamos, pero no se reduce solo a eso, solamente una reunión y a una posibilidad virtual y demás. Me gustó un montón. Y dentro de la respuesta anterior, lo intenté anotar como pude por aquí, porque aunque tal vez no tiene que ver directamente con los retos del liderazgo y de la pastoral y de este diálogo que estamos teniendo, quisiera tener tu opinión. Yo sé que es un tema súper complejo que le podemos dedicar mucho más de una hora a esto y que tal vez soy injusto con la pregunta que te voy a hacer, pero ¿cómo tú ves el resultado o cómo tú ves una salida a este conflicto bélico que estamos viendo a través de los lentes de una cámara al otro lado del mundo y que tal vez no tenemos la noción real del sufrimiento, de la importancia, de la magnitud de la violencia que se está llevando a cabo? Tú, a través de lo que has visto en la historia, esto es una cosa de meses, esto es una cosa de años, escala, las sanciones económicas van a hacer que se apacigüe un poco, o qué otras posibilidades, si no eres partidario de un solo camino o de una sola salida a esto, ¿qué opciones tú crees que pueden suceder? Mira, si la pregunta, como dijiste, es súper compleja. Sorry, yo sé que fue injusto. No, pero yo quiero ser súper prudente con esto específicamente porque nosotros tenemos una tendencia, a la gente le encanta opinar rápido de cosas. Es parte de la tendencia, como te decía ahorita, de la inmediatez. No te voy a negar los niveles de ansiedad, específicamente en las últimas semanas o meses, cada vez que se dispara esto. Uno que en mi área de investigación es siglo XX, así que mirar tal vez elementos paralelos con algunos conflictos que se dieron en Europa, pues pone tenso el asunto, ¿no? Yo creo que lo que está sucediendo ahora mismo, así tal vez me atrevería simplemente a aventurar lo siguiente. Yo creo que definitivamente va a reconfigurar las relaciones políticas de Europa ya. Creo que ya no hay una vuelta. Ya, esto es literalmente un punto de inflexión. No creo que haya una vuelta atrás a una Europa como estaba. Yo creo que definitivamente este conflicto y ya lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, Alemania estaba impedía desarrollar el ejército, ahora mismo están en negociaciones de expandir parte de su budget, de todo su dinero para empezar a innovar, tal vez con la posibilidad de tener ahora que defenderse porque su vecino es Rusia, lo que implica la eventual disolución o permanencia de la OTAN en la zona, el suceso de lo que va a ocurrir en Rusia ante una guerra larga. Ellos pensaban que era una guerra corta, la realidad de una guerra larga. El desafío internacional específicamente a las atrocidades con civiles que se están dando en Ucrania. El desafío a la iglesia ortodoxa que se parte nuevamente ante el patriarca principal de Rusia, apoyar ciegamente a Putin y como líderes en Ucrania gritando sobre las atrocidades que están sucediendo. Es un momento súper triste. Un tiempo tal vez que como creyente, hacía un podcast recientemente para mi iglesia, ¿no? De cómo pensar esto. Y mi idea simplemente era lamento. La escritura nos llama a veces no hay que conocerlo todo. Yo creo que el tiempo de lamento, de lamentar lo que está sucediendo, de orar por misericordia y de alguna manera procurar tener esperanza en el señorío de Jesucristo. Pero sí, son momentos súper difíciles. Yo creo que esto no es solamente un conflicto entre Rusia y Ucrania. Esperemos que sí. No creo que sea igual que lo de Crimea. Y yo creo que lo que se acaba de fracturar relaciones, tensiones, en la medida en que sigan saliendo atrocidades, que se legitimice de alguna manera algún elemento de crimen de odio, de crimen de guerra, perdón, en la medida en que todas estas cosas empiecen a suceder, la salida de Rusia ya del Consejo de Derechos Humanos, todos los pasos que se están dando, las sanciones que son realmente fuertes, el estremecimiento para países como Alemania, que hasta el sol de hoy dominaban la Unión Europea y de repente no han sido tan enérgicos porque el 50% de su gas proviene de Rusia y ahora la población misma le está empujando al canciller de Alemania a que busque otras alternativas, pero que ponga mano fuerte contra Rusia. O sea, es un momento súper
tenso en escala global, con posibilidades a que se dé un conflicto mucho más amplio del que está, que el que todo el mundo lamenta, que en este caso ambas partes han decidido de que si se da ese conflicto, no sería un conflicto como en el siglo XX, sería un conflicto con armas nucleares, armas de destrucción masiva. Así que sí, pareciera ser un tiempo sumamente difícil. No creo, tal vez lo único que me atrevería a puntualizar de nuevo es que no creo que sea una vuelta atrás. Yo creo que Europa va a cambiar y que las relaciones políticas van a cambiar drásticamente en Europa. Y que es un buen momento para, de nuevo, para levantar nuestras cabezas y recordar que nuestra redención está en Cristo Jesús y que a pesar de todo esto, Él es el Señor de la historia y Él controla esto y que esa sea nuestra esperanza. Gracias por esa respuesta. Realmente, yo creo que hay que sacar momentos para informarnos, entender el sufrimiento de otra gente y descansar en Cristo Sí. y su señorío. Mencionaste a lo largo de la respuesta acerca de los desafíos de la pastoral, de los peligros, de tu desarrollo ministerial y profesional personal, tu experiencia en el seminario. Antes de pasar al próximo tema y puntualizar, dar un punto final a este tema del liderazgo, tengo una pregunta acerca del seminario y es, ¿qué tú le dirías a un joven como yo, imagínate que soy yo, que probablemente te haría esta pregunta real, que desea tener una experiencia y tener un acercamiento serio a la escritura para aportar a sus comunidades de fe, educarse específicamente en un tema, aportar al diálogo? ¿Qué tú le dirías? ¿Qué recomendaciones, qué alertas, qué red flags debe tal vez estar alerta referente a las opciones que esté evaluando? ¿O qué cosas debe prestar atención importante o considerarlas innegociables en su futura preparación académica? ¿Qué consejo tú le darías probablemente a un joven como yo o al José Juan Coto de unos años atrás que estaba todavía decidiendo a dónde ir y qué hacer? Mira, yo creo que es una muy buena pregunta. Definitivamente mi motivación siempre sería a que estudie de forma formal la escritura, o sea, a que tome un tiempo de estudiar la palabra del Señor. Yo creo que eso es crucial, sumamente importante. El pastor de alguna manera debe ser alguien que reflexione teológica y bíblicamente, y es para el bien de nuestra congregación. Yo creo que parte de las cosas que le diría al joven sería, número uno, que analice su corazón para que investigue cuáles son las intenciones de estudiar teología. Y eso es bien importante. El mundo de la teología puede convertirse en un catalizador de tu arrogancia y de porque sé, ahora me creo que soy alguien. Y debe ser todo lo contrario. Yo creo que el estudio teológico, si algo debe producir en la vida del estudiante, es cargar con el peso de la inmensidad de Dios, de tal manera que produzca humildad en mi vida. Después de eso, a la hora de determinar dónde estudiar, en qué lugar aplicar para estudiar, yo le diría que no es importante definitivamente dónde voy a estudiar. Pero hay tres cosas que siempre debe pensar con relación a cualquier seminario. Primero, que recuerde que la palabra de Dios es la palabra de Dios, que es infalible, que es inerrante. La centralidad de la escritura es crucial. Número dos, que no descarte su tradición, su fe. Que no descarte su tradición. Su tradición es importante. El seminario va a encontrar otras tradiciones, las va a poner a dialogar, pero que no descarte su tradición. Que es crucial y está ahí. Los reformadores hablaban de sola escritura, no de única escritura. Miraban a la escritura como la norma normata, como la norma que regula las demás normas. Pero si regula las demás normas es porque habían otras normas que le ayudaban. Así que la escritura siempre estaba en primer lugar, pero la tradición le brindaba, su tradición de fe le brindaba el espacio para eso. Hay tal vez una noción arrogante de porque yo estoy estudiando teología ahora en el siglo XXI, ya lo que otros pensaron en el pasado es pasé y ahora es que sabemos, y esa es una arrogancia destructiva.
Saber que Dios usó a mucha gente en el pasado, a los padres de la iglesia, a los reformadores, a los grandes predicadores del pasado. Y número 3, que recuerde, además de la escritura, además de valorar su tradición, que recuerde que el estudio teológico siempre debe llevar al ser humano a amar más a Dios y servir a su iglesia. Amar más a Dios y servir a su iglesia. Y que esos sean los aspectos que le dirijan a la hora de tomar decisiones de un seminario donde estos 3 valores estén, donde respeten mi tradición, donde amen principalmente la escritura y reconozcan el valor central de la escritura y donde me lleven a amar más a Dios y a servir a mi iglesia. Tomen nota, yo voy a tomar nota. quiero ya entrando a la parte final de esta conversación, de este diálogo, en donde estamos conociendo un poco más cómo ves la pastoral, cómo ves la iglesia, cómo respondes a estas preguntas que de forma genuina hemos seleccionado, porque son cosas que a mí me preocupan, que al equipo de Red Creativa le preocupan, y lo agradecemos. Tengo una pregunta y es, nosotros nos llamamos Red Creativa. Esa palabra creativa involucra, pues, la inclusión de artes, de ideas, de innovación. Y respecto a esto, como pastor, como persona que conoce lo mejor del seminario, pero también lo mejor del campo, en donde está en constante contacto con la gente, con sus necesidades, con sus preocupaciones, ¿cómo la iglesia puede involucrar estas artes, música, drama, todo lo que sea elementos creativos que antes tal vez se veía un poco más restringidos porque no sabíamos que existían, porque no se veían propios como de un servicio de la iglesia, de los jóvenes, de los ministerios? ¿Cómo involucramos a este grupo de personas que desea aportar creativamente a la iglesia, reconociendo lo que acabas de mencionar, de que la Biblia, esta norma que regula todo lo que hacemos, nuestra liturgia, nuestra prédica, todo lo que consideramos bueno o malo, la ética, la moral? ¿Cómo tenemos esta inclusión de las artes, de la creatividad, de todo esto positivo, pero que continúe siendo positivo dentro de nuestras comunidades de fe? ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, déjame contestar esa pregunta de 3 maneras. Primero, bíblicamente, luego con una perspectiva teológica y después tal vez una más práctica de praxis. Déjame empezar con la bíblica. Yo creo que las artes son cruciales por la sencilla razón de que, de nuevo, Génesis 1, Génesis 2 nos hablan de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es el creador por excelencia, el creativo por excelencia. Así que definitivamente al ser imagen de Dios cargamos un poco de eso. Que nosotros vemos inclusive en Génesis 1:2 lo que se conoce como el mandato cultural. Expandan, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, muestren la gloria del Señor por medio de todo lo que ustedes pueden hacer. Así que yo le he dado capacidad al ser humano para poder desarrollar, y esa capacidad creativa es un regalo de Dios. Así que la iglesia debe reconocer que parte de la escritura implica inclusive eso. Hay grandes pasajes donde el Espíritu Santo del Señor en el Antiguo Testamento capacitaba a personas para que a través de su talento desarrollando alfarería, trabajando con metales, trabajando con música, fueran parte del templo. Así que las artes son cruciales. Teológicamente es más importante aún porque, de nuevo, esa idea de ser imagen de Dios lleva al ser humano a entenderse a sí mismo como que es un regalo de Dios, pero mucho más importante, hay uno de los pensadores del siglo XX más provocativos, interesantes también, Abraham Kuyper, primer ministro de Holanda, teólogo, fundador de la Universidad Libre de Ámsterdam. Abraham Kuyper decía que no hay esfera en la vida en la cual Jesús no se levante y diga quiero ser Señor de ella. Por lo tanto, el mundo del arte es una de las grandes esferas de influencia en nuestra sociedad. Y Jesús dice constantemente quiero ser Señor de ella. Y para ser Señor, Él va a utilizar de su gente para que influencie. No podemos quejarnos porque las artes están corrompiendo a nuestra sociedad si no permitimos que gente que ha sido capacitada por Dios entre en esos espacios y también transformen esos espacios con la verdad del evangelio. A nivel práctico, hay un artículo que leí esta semana de J.K. Smith, el profesor de filosofía del Calvin College. Él decía que el arte tiene algo que la ciencia no tiene y que se asemeja más a la teología. No, la ciencia trata de decir, esto lo descubrimos y
y sabemos exactamente qué es. Y rápido quiere demostrar que conoce el procedimiento de absolutamente todo en nuestro universo. Ese es su objetivo. Descubrir y explicar absolutamente todo. Y ese es el conocimiento que la ciencia presenta. El arte, por otro lado, no desea explicar totalmente lo que sucede. El arte busca que te impresiones ante la realidad del misterio. Dios no es alguien que yo pueda explicar de manera que diga, sé cómo funciona. Su realidad es tan vasta que me invita a que al conocerle me sorprenda la inmensidad de ese misterio. Así que en ese sentido, el arte está sumamente conectada con la teología. Y más práctico aún es el hecho de la utilización y la necesidad de estos recursos de desarrollar el arte y la creatividad, específicamente en la forma en cómo evangelizamos, cómo somos iglesia, cómo alcanzamos a otras personas. Gracias por esa respuesta, realmente enriquece y abre un espacio a las personas que desean tomar este atrevimiento quizás o agarrar este valor para decirle a su pastor, a su líder de jóvenes que desean realizar algo con el grupo de jóvenes, que desean adorar a Dios y honrarlo. Inclusive en la Reforma, nada, esto es un dato para que busquen, en la Reforma la gente no sabía leer. Lutero estaba escribiendo, obviamente era monje, sabía leer. Lutero no sabía leer. Y la forma en cómo la Iglesia Católica medieval comenzó a crear conflictos con Lutero era con dibujos. Pusieron a sus artistas a hacer dibujos de Lutero de una manera bastante obscena o ridícula para que la gente le quitara el respeto. La forma en cómo la Reforma responde es con Cranmer y con uno de los mejores pintores que había en la época, que tomó todos los escritos de Lutero y empezó a dibujarlos para que la gente por medio de las imágenes entendiera las ideas teológicas de él. Pero pensémosle en la música. Bach es el padre de la música clásica y lo que hace es que empieza a componer piezas musicales desde los principios de la Reforma para hacer música en la iglesia. Y ahí está su repertorio. Y se convierte en la base de Mozart, de Beethoven, de Chopin y de todos los demás. Y lo que él está tratando de hacer era tomar la teología de la Reforma y convertirla en música para la gente. El arte es crucial para poder llevar el evangelio a los oídos y a los corazones de la gente. Antes de despedirnos, sabemos que esto ha sido un diálogo en donde varias personas, estoy seguro que tomaron nota, que fue de edificación, que fue de bendición. Tengo una pregunta ajena al tema, ajena al liderato, ajena a las artes, a la creatividad, a las situaciones actuales, a los desafíos pastorales. Es una pregunta porque yo personalmente conozco un poco, quizás al pastor que tengo aquí sentado a mi lado, y sé que él disfruta mucho del deporte. Y la última pregunta es súper sencilla y es directa. 3 motivos por los que LeBron James es el GOAT. Esta va a ser la más comentada y de seguro me voy a ganar un par de haters. Ok, número 1, yo creo que si miramos la historia completa del baloncesto, yo sé que obviamente yo fui Jordan toda mi vida, todavía soy Jordan tal vez, pero tenemos un jugador que tal vez es el jugador más completo de la historia del baloncesto. O sea, es ridículo decir que él no es un scoring player cuando es el segundo en la lista de puntos de todos los tiempos. Y la gente podrá lanzar lo que quieran lanzar. Los datos están ahí. Es el segundo anotador en toda la historia y lo más probable, si digo cuando 2 temporadas más, va a ser el primero. Los datos son los datos. No. Pero los datos se interpretan, ese es el asunto, pero vamos. Está ahí. Número 2, asistencia, rebote, varios años con un gran IQ de defensa, un individuo de equipo. Yo creo que esencialmente el hecho de ser un overall player, de jugar todas las posiciones, lo colocas en esa posición porque de nuevo podía hacer todo y puede hacer todo todavía. Número 2, yo creo que la longevidad hace del baloncesto otra cosa, especialmente un baloncesto tan rápido, tan movido, con tanta especificidad, donde las personas se pueden retirar por algún tipo de lesión o por algún problema en 7, 8, 9 años. Tener un jugador haciendo lo que hace durante tanto tiempo y de la manera en que lo está haciendo. O sea, este individuo es el jugador más joven en anotar tanto, el jugador más viejo en mantener esto. O sea, va a tener los récords de más joven y de más viejo. Lo que habla realmente cuando entramos en los discursos y uno trata de ser científico y racional, me disculpan, científico y racional,
Definitivamente, si eres científico y racional, tienes que reconocer que una persona que lleva 19 temporadas jugando al nivel de él, yo creo que es la mejor definición para el mejor jugador de todos los tiempos. El hecho de los anillos sigue siendo tonto, porque entonces Robert Parrish o tal vez, no sé, Bill Russell sería mejor que Jordan, y de seguro esos nenes que tienen menos de 25, 24 años que no vieron a Jordan jugar, van a hablar de Jordan. No lo vieron jugar, y obviamente son Golden State. Yo lo sé desde los otros días, porque tampoco vieron a Curry and Davidson. Yo era fan de Curry and Davidson. No vieron a Curry and Davidson simplemente cuando empezó a ganar la ninja, es la realidad, y es porque Kobe ya no estaba. Perdón, pero es la razón por la cual tal vez les imposibilita poder ser racional en ese asunto. Yo creo que efectivamente hay que esperar que él se retire, y que después, cuando él se retire, definitivamente yo creo que la perspectiva sobre él va a ser diferente. Él vivió en un mundo de media, jugó en un mundo de media donde de igual lo levantaban y lo querían hacer el target, porque eso vendía. Y a pesar de eso, y yo creo que por último, para culminar, su vida fuera de la cancha. Yo fui fan de Jordan toda mi vida. Tal vez lo soy todavía, más de Jordan que LeBron inclusive, tal vez, pero si soy honesto, Jordan tuvo miles de dichos afuera. Miles de dichos, el documental ahí está claro. Es el que diga que Jordan era humilde, no conoce el baloncesto. El que diga que Jordan era humilde, pues, no, tiene el documental ahí para verlo. Todos los problemas que tenía, y esta es una persona que tú no tienes ningún nicho afuera que tocarle, que sí es pecador, no sé, pero no tiene ningún nicho así serio que dañe su carrera. Así que sí, yo creo que con todo eso, man, y muchas otras cosas más, estamos definitivamente al que tal vez pudiera ser considerado, si no el mejor de todos los tiempos, pues reconocer que no solamente hay uno mejor de todos los tiempos, y tendremos que hablar de dos, que estarían ahí a la par, Jordan y LeBron. Bueno, gente y familia de Red Creativa, esto fue todo por el segundo episodio de nuestro podcast y de este contenido Open Mic. Agradecemos al pastor Juan José por su tiempo, por sus ideas y por lo que aún todavía no compartimos. Así que agradecemos y nos veremos en la próxima.